Bueno. Voy a tener... Bueno. Como le estaba diciendo, en la clase de hoy vamos a hablar de algunos problemas. Sí, está funcionando mal el Meet. Vamos a resolver algunos problemas de aplicación. En esencia, vamos a usar las ecuaciones que vimos en la clase pasada y vamos a tratar de, ir repasando también algunos conceptos que estuvimos viendo de dinámica de una partícula y cinemática de una partícula y trabajo y energía. Vamos a comenzar, ¿sí?, con un pequeño repaso. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de colisiones, donde eran problemas en los cuales intervenían fuerzas bastante grandes que se aplicaban en periodos cortos de tiempo? Se veían grandes fluctuaciones en las intensidades de las fuerzas. Y entonces cumplían estas tres condiciones. Y les había comentado que para trabajar con problemas de colisiones se empleaban teoremas de conservación. ¿Sí? Algunos de esos tres teoremas, o dos de aquellos, o los tres en los problemas más complejos. Vamos a comenzar haciendo un pequeño repaso como para calentar motores fácilmente de este primer ejercicio. Un automóvil que circula 8 metros por segundo choca contra otro de la misma masa que estaba detenido frente a un semáforo. La pregunta es, ¿cuál es la velocidad de los autos chocados inmediatamente después de la colisión, suponiendo que ambos queden juntos? Un problema de este tipo, lo primero que hay que hacer es definir cuál es el sistema de partículas. Siempre en un problema de sistema de partículas hay que definir, aunque parezca trivial, el sistema de partículas. En este caso, el sistema de partículas son los dos autos. Y el resto del universo está representado por la Tierra. Así que lo que nosotros tenemos, ¿sí?, es que vamos a hacer un pequeño dibujo. Esto obviamente es un problema de tipo unidimensional. Vamos a poner un sistema de coordenadas, ¿sí?, X, Y, O. Y entonces acá tengo un auto que viene a una cierta velocidad, un auto de masa M1 y un auto de masa M2 que tiene velocidad 0. Eso en un cierto instante T1. Inmediatamente después del choque, que el choque se produce sobre la posición de la masa 2, inmediatamente después del choque, los cuerpos se mueven unidos con una velocidad v. Acá, no lo dije, lo dije, las fuerzas externas están representadas por la fuerza gravitatoria y las fuerzas que representan el contacto con la superficie del suelo. Las fuerzas internas que están actuando acá son las fuerzas entre ambos vehículos. Me preguntan cuál es la velocidad de los autos chocados inmediatamente después de la colisión. Vean que nosotros tenemos lo que pasa entre un instante T1 y un instante T2. En el medio no me importa, ¿sí? No me importa. Pero lo que me importa es lo que es el instante T1 y el instante T2. Y vean que las fuerzas que aparecen acá, ¿sí?, son muy intensas. Tan intensas que ustedes saben cuando dos autos chocan se rompen, se deforman. Así que las fuerzas de contacto entre ambos autos son extremadamente grandes. Son muy grandes, no extremadamente grandes, son muy grandes. Bien, para poder usar acá, como pide la velocidad, los teoremas de conservación son tres. Vamos a escribirlos simplemente para poder recordar un poquito. Tenemos el teorema de conservación de la cantidad de movimiento, que es que la variación de la cantidad de movimiento del sistema es igual al impulso de las fuerzas exteriores.
El momento cinético respecto al sistema de referencia es el impulso angular de las fuerzas exteriores. Y el trabajo de la variación de la energía cinética es igual al trabajo, voy a escribirlo así, es igual al trabajo de todas las fuerzas. Bien, es un problema unidimensional, por lo tanto, si miran respecto de O, el momento cinético va a ser cero siempre, porque la velocidad tiene dirección X, supongamos los autos son puntuales, así que esta ecuación del momento cinético no me ayuda para nada. Entonces me quedan dos, la de la cantidad de movimiento y de la energía. Yo les había dicho, ¿sí?, que la energía, menos que me digan cuánto vale el trabajo de todas las fuerzas, no se puede usar. Por lo tanto, no me voy a pisar yo mismo, les digo ya directamente, esa no se puede usar, porque en el enunciado no me dicen cuánto vale el trabajo de todas las fuerzas. Entonces, la única que me queda para poder resolver el problema es la conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, lo único que hay que hacer en este problema, ¿sí?, en este tipo de problemas, es, muy bien, ver si podemos calcular cuánto vale J exterior y si se conserva la cantidad de movimiento. Para eso vamos a trabajar entre un instante entre T2 y T1. Y hacemos el diagrama de cuerpo libre de cada uno de los cuerpos entre esos dos instantes. Para el cuerpo 1, para la masa 1, está actuando el peso, está actuando la normal, y la fuerza de vínculo, la fuerza que le hace 2 a 1, que la voy a llamar así, F12. ¿Sí? El primer índice lo pongo yo, ¿sí?, la puedo llamar F21, la puedo llamar de cualquier forma, pero la llamo F12. Bien, eso es para el cuerpo 1. ¿Puede actuar el rozamiento? Puede actuar el rozamiento, pero ¿saben qué? En principio voy a suponer que no, porque es más fácil de resolver el problema, ¿sí? Y después, ¿podemos agregar el rozamiento? Podemos agregar el rozamiento. Y bueno, vamos a hacerlo difícil. Si le agregamos el rozamiento, como el cuerpo 1, el movimiento, vean que la velocidad del cuerpo 1 está en la dirección X, ¿sí?, la fuerza de rozamiento, ¿para dónde va a estar aplicada? ¿En qué dirección va a tener? Si tuviese que agregarle el rozamiento, ¿qué dirección va a tener? Hacia las X negativas. Hacia las X negativas, o sea que sería también así. Esta sería fuerza de rozamiento sobre 1. ¿Sí? Ya que está. Para el cuerpo 2, ¿sí?, tengo que va a estar actuando el peso 2, la normal 2, la fuerza que le hace el cuerpo 1 al cuerpo 2, que lo empuja para adelante, ¿no? Que es el par de reacción de la otra, y la fuerza de rozamiento por el piso. ¿Qué va a pasar? ¿Para dónde va a estar aplicado? Y también en la dirección X negativa, ¿no? Si hay alguien que tiene alguna duda, ¿por qué tiende a irse hacia adelante? O sea que esta es la fuerza de rozamiento 2. Entonces tenemos ya todas las fuerzas. Hay dos fuerzas que son internas, que son F12 y F21. Esas son fuerzas internas, entonces no las voy a tener en cuenta para el impulso. Ahora vamos a calcular el impulso. El impulso de las fuerzas exteriores es la integral en el tiempo entre T1 y T2 de la suma de las fuerzas exteriores. O sea, yo voy a tener N1 más P1 más F rozamiento 1 más N2 más P2 más F rozamiento 2. Todo esto diferencial del tiempo. Ok, gente.
Vean lo siguiente, ¿sí? N1 más P1 se van a anular. Porque no sale volando. Se supone que el auto se mantiene sobre la superficie. Así que N1 y P1 sabemos que se anulan. N2 y P2 se anulan. Así que lo único que me quedan son las fuerzas de rozamiento. Como se está arrastrando, seguro que es un rozamiento dinámico. Así que lo puedo escribir. Voy a suponer que se está arrastrando. ¿Sí? Esto lo puedo escribir como la integral entre T1 y T2 de, bueno, la fuerza de rozamiento 1 la voy a poder escribir como mu, ¿sí? El coeficiente de rozamiento, por la normal 1. Y la normal 1 es igual al peso, así que tiene la misma intensidad, así que la puedo poner M1 por G. Esto va a estar en la dirección menos I. Más la fuerza de rozamiento 2 va a ser mu por M2 por G y va a estar en la dirección menos I. Y todo esto integral del tiempo. Vean que son todas constantes, así que las puedo sacar afuera. Así que el impulso de las fuerzas exteriores me va a quedar mu por, perdón, vamos a poner el signo A. Vamos a poner el mu, sacamos afuera, me queda M1 más M2 por G en la dirección I, la integral entre 0 y T, diferencial T. Entre T1 y T2. O sea que esto me va a quedar, en definitiva, wow, me quedé sin lugar, voy a escribir en otro lado. Lo que me va a quedar es que el impulso, bueno, el impulso de las fuerzas exteriores me va a quedar menos mu por M1 más M2 por G en la dirección I multiplicado por la diferencia de tiempo, que es lo que dura el choque. ¿Está? Entonces vean, ¿sí? El impulso exterior no es cero. Pero, ¿saben qué? ¿Cuánto dura el choque? Si el choque lo puedo considerar que es muy, muy, muy chiquitito, ¿sí? Puedo considerar que delta T es cero, tiende a cero. Entonces, si el impulso de las fuerzas exteriores lo puedo considerar cero. Luego, ¿por qué? Porque las fuerzas acá son acotadas. Todas estas son una constante. Entonces, gente, yo puedo decir que, vean, si la colisión es lo suficientemente chiquita, corta, en el tiempo, entonces puedo considerar que la cantidad de movimiento, ¿sí?, es una constante. Perdón, la variación de la cantidad de movimiento es cero, y entonces la cantidad de movimiento en el instante 1 es igual a la cantidad de movimiento en el instante 2. En muchos libros dicen, en un choque la cantidad de movimiento se conserva. No. No, no, no. ¿Sí? Olvídense de lo que dicen algunos libros. ¿Sí? No siempre se conserva la cantidad de movimiento. Este es un caso en el cual se conserva siempre y cuando impongamos la condición de que la colisión es instantánea. Si la colisión es instantánea, en este caso se conserva la cantidad de movimiento. Y entonces ahora lo único que nos resta es decir, bueno, ¿cuánto es la cantidad de movimiento en el instante inicial, que era el 1? Va a ser la masa 1 por la velocidad inicial de la masa 1, más la masa 2 por la velocidad inicial de la masa 2, que valía, la velocidad inicial de la masa 2 valía 0. Así que ya tenemos cuánto vale la velocidad. Esta velocidad es 8 metros por segundo en la dirección I. Ahora, la cantidad de movimiento final va a ser la masa 1 más la masa 2 por la velocidad final, que la voy a llamar velocidad 2.
como estas dos cosas son iguales, entonces igualo y despejo V2, es muy fácil, la velocidad de la masa 2 es simplemente M1 sobre M1 más M2 por la velocidad inicial. Si tienen la misma masa, esto vale 1/2. Así que la velocidad de todo el sistema, ¿sí?, una vez que terminó de chocar, es simplemente la velocidad inicial sobre 2. O sea, 8 dividido 2, 4, es 4 metros por segundo en la dirección I. Vean qué fácil. Se hizo, ¿sí?, se pudo resolver en forma relativamente fácil. Si ustedes hubiesen considerado que no había rozamiento, el resultado es el mismo. O sea, da lo mismo, ¿sí?, considerar que existe o no rozamiento cuando uno está analizando una colisión de autos. No es importante para una colisión de autos, ¿sí?, tener en cuenta durante la colisión el efecto del suelo. Bien, y ustedes dirán, ¿y por qué va a ser todo esto? Esto se usa, gente, ¿eh? Esto es un problema académico, pero es bastante útil si algunos de ustedes quieren ser perito de colisiones en la calle, de perito automotor. Sí. Bien. Vamos a cambiar un poquito el ejercicio y ahora vamos a recordar un poco de qué Profe, significaba coeficiente de restitución. profe, Sí. antes de que pase a otro ejercicio, le quería preguntar si el mu de rozamiento es el mismo para los dos autos porque están en la misma calle o depende de la masa del auto, digamos, un número arbitrario No que vamos depende a de la elegir masa. como coeficiente. A ver, uno puede, si fíjate que si fuesen distintos, igual tiende a 0. Sí, sí. No cambia el resultado. Sí, el resultado no va a cambiar. Sí. En realidad, digamos, sí depende. Los coeficientes esos de rozamiento van a depender de la marca de cubierta que esté usando los autos. Claro. ¿Sí? Y del tipo de suelo. Pero para la colisión, si la colisión es lo suficientemente rápida, el resultado final es, si quedan enganchados, cuando quedan enganchados, el resultado final es independiente de los valores del mu. ¿Sí? Sí, eso obviamente, lo después cuando quería saber si el era sistema... el mismo mu, cómo probábamos que era el mismo mu. No se puede probar que es el mismo mu. ¿Sí? No se puede probar que es el mismo mu. Para poder probarlo hay que mirar cómo se desgastan las cubiertas en el piso. Ok, gracias. O sea, lo que hacen los peritos es después miran las marcas de la cubierta en el piso. Bien. Vamos